de una entidad, de un organismo o de una institución, ¿no es cierto?, que se encarga, ¿no es cierto?, de difundir información de carácter, de serie histórica, ¿no? O sea, puede ser información anual, semestral, trimestral, mensual, etcétera, en cuyo caso también, ¿no es cierto?, hay un procedimiento para validar los instrumentos. Entonces, la validación de instrumentos es una parte fundamental, ¿ya? Es la parte clave cuando uno está redactando o cuando uno está haciendo su tesis doctoral. En estadística conocemos varios instrumentos para validar, ¿ya? Pero el instrumento más famoso, mejor dicho, la validación del instrumento a partir del alfa de Cronbach es el procedimiento más famoso, más popular, el que siempre, digamos, se recomienda que se haga. Entonces, si usted ha aplicado una encuesta y no ha validado ese instrumento por el alfa de Cronbach, le van a observar, ¿no? Le van a decir, a ver, tiene que volver a trabajar esta parte, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa validación. Es bastante sencilla, la idea es interpretarlo correctamente, por supuesto. Luego vamos a hacer las famosas pruebas de normalidad, ¿sí? Tienen que ustedes conocer cómo se hacen estas pruebas de normalidad en una investigación. Luego vamos a ir a la parte del análisis de correlación propiamente dicho. En el análisis de correlación vamos a saber diferenciar cuándo utilizar el coeficiente de correlación de Pearson y cuándo utilizar el coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Que son, digamos, dos instrumentos, ¿no?, que tienen cada uno, ¿no es cierto?, aplicaciones diferentes. Entonces, justamente ahí es donde vamos a decir, a ver, a partir, digamos, de qué yo me decido ir por Pearson o por Spearman, ¿ya? Luego vamos a hacer un gráfico de correlación y al final vamos a aterrizar con pruebas de hipótesis, ¿no?, que son muy importantes para poder, digamos, validar por completo, ¿no es cierto?, digamos, la estrategia metodológica de contrastación de hipótesis correlacional que les vamos a plantear, ¿ya? Entonces, esas van a ser las competencias que ustedes van a adquirir en esta semana. Entonces, en esa lógica yo les voy a presentar esta matriz de consistencia de una tesis doctoral, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con innovación y competitividad empresarial, ¿no?, en asociaciones de artesanos de la región Puno en el periodo 2019, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una matriz de consistencia que nosotros lo hemos, como les digo, yo he sido la persona que ha asesorado esta tesis y más o menos la matriz de consistencia es una matriz de consistencia que tiene inserto tres tipologías de hipótesis, ¿no? Por eso es que vamos a utilizar esta matriz de consistencia esta semana, la próxima semana y la subsiguiente también, ¿ya? O sea, en 3 semanas vamos a desarrollar esta matriz de consistencia. ¿En qué consiste esta matriz de consistencia? Si ustedes se dan cuenta, en la primera columna está la definición del problema o el problema general. En la segunda, el objetivo, los objetivos. En la tercera, las hipótesis, ¿no es cierto?, las variables, las dimensiones, los indicadores y la metodología, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a desarrollar esto que está resaltado con rojito, ¿no? Esto que está resaltado con rojito. Sin embargo, como quiera que esta es la primera clase, yo voy a explicar en principio toda esta matriz de consistencia, cómo se ha elaborado, ¿ya? La pregunta general, ¿no es cierto?, que responde a la problemática, tiene que ver en qué medida, ¿no es cierto?, se relaciona la innovación con la competitividad empresarial de las asociaciones de artesanos textiles de la región Puno, ¿sí? Esa es la pregunta general. ¿Habrá algún tipo de relación, digamos, entre esta variable clave, que es la innovación, y esta otra variable clave, que es la competitividad empresarial, ¿sí? ¿Estarán relacionadas estas variables en un grupo de asociación o en grupos de asociaciones de artesanos en la región Puno? ¿No es cierto? Esa es la pregunta general, digamos, ¿no? Y el objetivo general, evidentemente, es analizar la relación, ¿no es cierto?, entre la innovación y la competitividad empresarial, ¿no es cierto? Y la hipótesis general, evidentemente, es, digamos, una situación, una afirmación que puede ser falsa o que puede ser verdadera. En este caso, la hipótesis general dice, a mayor innovación, habrá mayor competitividad empresarial, ¿no? Entonces, está haciendo esa afirmación. Esa afirmación lo podemos aceptar
o lo podemos rechazar, ¿no? Así se plantea en forma general. De manera específica, ¿no es cierto? De manera específica, se desarrollan igualmente 3 preguntas, 3 objetivos específicos y 3 hipótesis específicas, ¿ya? Digamos, el primer problema específico o la primera pregunta de investigación es: ¿en qué medida se relaciona la innovación en producto, proceso y gestión con la competitividad empresarial de las asociaciones de artesanos textiles de la región Puno? Entonces, acá ya me está dando a entender de que la innovación, ¿no es cierto?, tiene sus propias dimensiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación en producto, innovación en proceso, innovación en gestión. ¿De qué manera, no es cierto?, estas tipologías o estas dimensiones de la innovación se relacionan pues con la competitividad empresarial? Esa es la primera pregunta. Y como consecuencia del objetivo específico 1, es determinar la relación de la innovación en producto, proceso y gestión con la competitividad empresarial. Y la hipótesis específica 1 es: a mayor innovación en producto, proceso y gestión, habrá mayor competitividad empresarial. Entonces, rápidamente, esa hipótesis específica me está llevándome, ¿no es cierto?, a entender de que esa hipótesis es de tipo correlacional. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando, digamos, de variables que los quiero yo relacionar y a priori estoy diciendo la direccionalidad de las variables, estoy hablando de relaciones entre variables y por lo tanto el instrumento para poder decir si eso es cierto o si eso es falso es el análisis de correlación, ¿ya? Eso lo dice el profesor Sampieri en su libro, ¿no? En su libro el profesor Sampieri dice cuáles son las tipologías de hipótesis y cómo se deben plantear las hipótesis en el contexto, digamos, correlacional, ¿no? Si es que nosotros queremos utilizar ese tipo de hipótesis correlacionales en la investigación. Ahorita vamos a profundizar eso, ¿ya? El segundo problema específico: ¿cuáles son los principales determinantes de la competitividad empresarial? Pregunta, ¿no? Objetivo específico: evaluar los principales determinantes de la competitividad empresarial. Hipótesis específica 2: las innovaciones en producto, proceso y gestión incrementan significativamente la competitividad empresarial en las asociaciones de artesanos, ¿no? Ya estoy diciendo ya, acá, ya no estoy hablando ya de una relación, no estoy diciendo a mayor competitividad, mayor, no, sino acá estoy diciendo incrementan significativamente. Estoy diciendo que acá inserto está el tema de una hipótesis causal, ¿no? Causa-efecto, ¿no? Hay algo que está causando, ¿no es cierto? Y hay algo que está, mejor dicho, hay variables que son causantes y hay una variable que es el resultado, es el efecto, ¿no? Es una hipótesis causa-efecto, es una hipótesis causal. Algo está causando, ¿no es cierto? Y como consecuencia se está generándose un efecto. Entonces, estoy diciendo yo, incrementan significativamente la competitividad, las innovaciones en producto, proceso y gestión. Entonces, esa es una tipología de hipótesis causal, ¿ya? En la tercera parte, el tercer problema, dice: ¿cuál es el nivel de innovación y competitividad empresarial de las asociaciones de artesanos? ¿Sí? El nivel, ¿no? Objetivo específico: diseñar un índice de innovación y competitividad para evaluar el nivel de innovación y competitividad empresarial, ¿no? Y la hipótesis específica dice: la innovación y la competitividad empresarial no será igual en las asociaciones de artesanos textiles de la región Puno. Habida cuenta que hay diferentes asociaciones y por lo tanto la innovación y la competitividad no será igual en todas. Habrán asociaciones que tengan mayores índices de competitividad y de innovación y habrán asociaciones que tengan menores niveles de innovación y de competitividad empresarial. En consecuencia, si uno quiere hacer una tesis orientada a recomendar políticas, debería saber, en principio, cuáles son esas asociaciones que tienen debilidades en materia de innovación, en materia de competitividad, y cuáles son las asociaciones que sí tienen fortalezas, ¿no? Para poder, digamos, evidenciar de que la innovación y la competitividad no es homogénea, es heterogénea. Y en consecuencia hay unos que han avanzado más y otros que se han quedado, probablemente. Justamente la hipótesis específica 3 es una hipótesis de diferencia de grupos. Es decir, yo voy a comparar asociaciones para decir quiénes están mejor y quiénes están
peor, ¿no es cierto? Pero para eso tengo que utilizar una medición, y esa medición se llama un índice. Eso les voy a enseñar yo la siguiente semana, ¿no? Cómo se construye un índice y cómo se contrastan este tipo de hipótesis que tienen que ver con la diferencia de grupos, ¿no? En este caso puntual, con la diferencia de en asociaciones, ¿no? De asociaciones de productores. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, en esta investigación hay 3 tipologías de hipótesis. Entonces, esto yo lo he adecuado justamente para dictar clases. No crean que en toda investigación se hacen las 3 cosas, porque se van a dar cuenta que las 3 cosas son bien complejas, ¿no? Por eso es que vamos a desarrollar una clase de 3 semanas, ¿no? Una semana vamos a dedicar a cada tipología de hipótesis, ¿no? Entonces, demasiado completo. Si ustedes hacen en su tesis doctoral así de 3 herramientas, va a ser una tesis bastante, digamos, ¿cómo les digo? Bastante voluminosa, ¿no? Generalmente en una tesis se aplica una de estas, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente eso va a depender de la tipología de investigación que están haciendo, ¿no? O sea, qué tipo de investigación quieren hacer, ¿no? Pero, digamos, en esta matriz de consistencia, como tenemos una base de datos, entonces lo hemos relacionado justamente para dictar clases en doctorado en ese contexto, ¿no? Digamos, como que cada hipótesis tiene una herramienta, digamos, para su contrastación, ¿ya? Entonces lo vamos a explicar eso en el proceso. Entonces, habida cuenta, ¿no es cierto? Tenemos variables. 2 variables, innovación y competitividad empresarial. Pero cada variable tiene sus dimensiones, ¿no? En innovación tenemos innovación en producto, en proceso, en gestión. En competitividad tenemos planeación estratégica, producción y operaciones, recursos humanos, aseguramiento de la calidad, que son dimensiones. Y cada dimensión tiene sus indicadores, ¿no es cierto? Acá lo pueden ver ustedes, ¿no? Codificados adecuadamente para cada dimensión sus indicadores, ¿no? Y la metodología, obviamente, es un diseño no experimental. Nivel de investigación es correlacional y explicativo. Correlacional porque tenemos una hipótesis correlacional y explicativo porque tenemos una hipótesis causal, ¿no? ¿Sí? Tipo de investigación es aplicada, método deductivo, enfoque cuantitativo, población 158 artesanos, muestra 112 técnica encuesta, instrumento el cuestionario. Entonces, esta es, digamos, la matriz, digamos, resumida, ¿no? La matriz de consistencia resumida, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener una matriz similar, ¿no es cierto? Para poder, ¿no es cierto?, explicar, digamos, adecuadamente cómo es que están planteando ustedes la investigación. Entonces, por ejemplo, este es un nivel de investigación bastante complejo, profunda, digamos, porque está aplicando correlacional y explicativo. Generalmente el nivel de investigación es correlacional cuando uno está haciendo una investigación y las hipótesis son de tipo correlacional todas, ¿no? O sea, acá es explicativo, ¿por qué? Porque también hay una hipótesis causal adicionalmente, ¿no? Como complemento, digamos, ¿ya? Listo, entonces nosotros nos concentramos en la hipótesis de tipo correlacional y vamos a ver lo siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es cómo vamos a plantear este instrumento, cómo vamos a recolectar información. Entonces, la matriz de consistencia es bien clave. ¿Por qué? Porque a primera vista yo tengo que saber con qué dimensiones estoy trabajando, ¿no es cierto?, para las variables de interés y cómo estoy generando indicadores o cómo se generan los indicadores. Entonces, estos indicadores luego en la matriz de operacionalización de variables, que también es otro instrumento que se utiliza en la investigación como ayuda, se pone ya en las preguntas que tú vas a plantear en el cuestionario, ¿no? Se supone que esas preguntas están relacionadas con los indicadores y luego eso se relacionan con las dimensiones y las dimensiones con las o con la variable, ¿no? Entonces, ahí digamos una secuencia lógica, ¿no es cierto? Una secuencia lógica. ¿De acuerdo? Entonces, la clave es que estos indicadores tú los tienes que trasuntar en preguntas dentro de tu cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú vas a preguntar, ¿no es cierto?, a los, digamos, a la muestra que has identificado, a los individuos de la muestra, a los sujetos de la muestra, ¿no es cierto? ¿Cómo tú les vas a plantear las preguntas y cómo a partir de ese planteamiento de preguntas tú vas a construir tus indicadores? Que van a alimentar tus dimensiones y luego la variable. Entonces, eso es clave. Entonces, acá viene un pare, ¿no? La semana anterior yo les estaba explicando, creo, algo de esto y algunas personas preguntaron lo siguiente. Dijeron, profesor,
¿Cómo yo, digamos, valido el instrumento? ¿No es cierto? Entonces, hay dos tipos de validaciones, les he dicho, ¿no? Cuando usted, digamos, obtiene, digamos, un cuestionario o, ¿no es cierto? Un cuestionario, ¿no es cierto? Previamente ejecutada, ¿no es cierto? Previamente investigada, ¿no es cierto? Previamente publicada en un paper, digamos, ¿no? Y usted esas preguntas lo está llevándolo a su trabajo de investigación tal cual, entonces no es necesario que nadie valide, ¿no? Simplemente se hace la referencia de que esas dimensiones y esos indicadores los has tomado de tal investigación, de tal paper, de tal autor, ¿no? Nada más. Pero si usted está, digamos, combinando, la otra posibilidad podría ser, ¿no? Usted está agarrando un instrumento, un cuestionario, ¿no es cierto? Y, digamos, lo está modificando algunas preguntas, lo está, digamos, planteando en función a la realidad de Puno, digamos, no está haciendo un control C, un control V, sino estar como adecuándolo, ¿no es cierto? Ahí sí tiene que tener la firma de un experto. Y un experto es un profesor de la unidad de posgrado, de la facultad, ¿no es cierto? Que puede validar su instrumento y que puede decir que está bien, ¿no? ¿Sí? Conocedor, obviamente, del tema, ¿no? Esa es la otra posibilidad. Entonces, acá no nos podemos nosotros, digamos, decir de que mi instrumento tiene que ser, o el cuestionario que voy a plantear tiene que ser totalmente nuevo, novedoso, que nunca se ha hecho. Se podría hacer eso, en cuyo caso el trabajo es más profundo. ¿Por qué? Porque ahí también tiene que validar un experto, tiene que decir, eso está bien. O sea, lo que estás planteando, inclusive hay, digamos, formatos en donde ponen una calificación de que si es aplicable o no es aplicable, etcétera. Entonces, esa es, digamos, la secuencia, ¿ya? En este caso, estos indicadores que se están mencionando se han recolectado de dos papers, ¿no? Para el tema de innovación de un paper y para el tema de competir de otro paper. Entonces, finalmente lo que se está haciendo es como relacionar esos dos, ¿no? Entonces, no hay ese problema de la firma de experto, pero aún así se ha dado el visto bueno correspondiente, ¿ya? Eso es importante. Entonces, al momento de desarrollar, digamos, o de plantear el cuestionario, entonces acá hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tipos de preguntas nosotros podemos plantear? Entonces, ¿cómo les digo? En la literatura, ¿sí? Científica, existen una buena cantidad, ¿no? De tipologías de preguntas, ¿ya? Desde preguntas cerradas, sí, ¿no es cierto? O formatos referéndum, hasta preguntas abiertas y lo que se ha usado con bastante éxito, ¿no es cierto? Y eso lo dicen muchos autores en el área de marketing, en el área de la administración, en el área de economía también, por supuesto, en el área de la contabilidad. Algunos investigadores han dicho que una muy buena forma de recolectar información es a través de las famosas escalas de Likert, ¿no es cierto? En donde los individuos, ¿no es cierto?, indican su nivel, ¿no es cierto?, de acuerdo, ¿no es cierto?, a una escala previamente definida, ¿sí?, por el investigador. En este caso, las preguntas tienen que estar orientadas justamente a que los artesanos, en este caso, tengan que calificar, ¿no es cierto?, según su percepción, ¿no es cierto?, diferentes categorías, ¿no es cierto?, conforme se les va explicando. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el cuestionario, está resaltada la variable 1, que sería la variable innovación, con colorcito, bueno, en este caso medio azul, ¿no? ¿Sí? Y la variable 2, competitividad empresarial. Entonces, tenemos dos variables. Como les dijimos hace rato, cada variable tiene sus dimensiones. Acá están sus 3 dimensiones para la innovación y 4 dimensiones para la competitividad, ¿ya? Entonces, los indicadores se han trasladado en preguntas y, por ejemplo, innovación en el producto, que es una dimensión. Vamos a leer rápidamente algunas preguntas, nomás, no todas, por supuesto. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿realiza cambios o mejoras en el diseño de su producto? ¿Eh? Estamos hablando de innovación en el producto, ¿verdad? Entonces, tiene la opción de decir nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre y siempre. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que recolectar, ¿no? Entonces, esa percepción o esa respuesta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Del artesano en este caso. Entonces, igualmente le planteo la segunda pregunta, la tercera, la cuarta, y vamos completando todas estas respuestas, ¿no? Entonces, habiendo recolectado toda esta información, obviamente, construimos nuestra base de datos. Y la base de datos finalmente va a ser, digamos, una
una base de datos en el cual voy a tener o bien número de 5, o bien número de 4, o bien número de 2, o bien número de 1, porque esos están ya codificados, ¿no es cierto? Y sobre esa base yo voy a construir, ¿no es cierto? Voy a construir las variables y voy a hacer todo el análisis que implica, ¿no es cierto?, digamos, la contrastación de las hipótesis que me he planteado, pues, ¿no? Entonces, la clave va a ser obtener información, obtener una base de datos. Este cuestionario lo voy a aplicar yo, digamos, a la muestra, ¿no es cierto?, de creo que son 112, ¿no es cierto?, artesanos, y voy a tener 112 observaciones, ¿sí? 112 observaciones, y voy a tener, digamos, eh, preguntas, ¿no es cierto? Pregunta uno, 2, 3, ¿hasta cuántas preguntas? Hasta 34 preguntas. Voy a tener 34 ítems, ¿no? 34 ítems, ¿sí? 34 preguntas. Luego voy a segmentar cada pregunta por dimensión, ¿sí? Lo tengo que tener muy claro. Y luego voy a segmentar cada tipología de innovación para la correspondiente variable. Y al final voy a armar una base de datos que va a tener, ¿no es cierto?, variables, ¿sí?, y dimensiones. Y ese es el trabajo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, es un trabajo, digamos, bastante, ¿cómo les digo? Obviamente nos vamos a demorar, ¿no? No es nada fácil, ¿no? Pero, digamos, con bastante juicio lo vamos a lograr, obviamente, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, la recolección de una base de datos con estas características es bastante trabajada, o sea, trabajable, hay que trabajar bastante y necesitamos paciencia también, ¿no? No podríamos nosotros decir que lo vamos a terminar muy rápido, etcétera. Lo más difícil en este tipo de recolección de información es que nos entreguen información verídica, información certera. Y aplicar encuestas es un trabajo bien complejo, bien complicado, pero no imposible porque hay mucha gente que lo ha hecho con éxito, ¿no? Ese es un reto del investigador, ¿no? El investigador, ese es su trabajo, ese es su papel, ese es, digamos, la parte, digamos, bien importante en una investigación de interactuar cara a cara, face to face, ¿no? Con el artesano, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? En este caso, ¿no? Puntual, ¿no? Entonces, de eso también va a depender el éxito de la investigación, ¿verdad? Entonces, termina con el agradecimiento y acá están las validaciones correspondientes, ¿no? De los papers, de dónde se han trabajado, ustedes lo pueden chequear, lo pueden descargar, etcétera, para validar que efectivamente se han utilizado esas dimensiones que se están planteando. ¿Listo? Entonces, tenemos ya el cuestionario y obviamente tenemos nuestra base de datos. Entonces, ustedes tienen esta base de datos, está en el aula virtual, le ponen doble clic, ¿no es cierto? Habiendo instalado el SPSS en su computador, va a salir esta base de datos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, tenemos en la primera fila observaciones, la segunda fila las asociaciones por tipo de, ¿se acuerdan que hay varias asociaciones de productores, ¿no es cierto? Y a partir de la tercera fila están todas las preguntas, ¿no? Los ítems, ¿no? Pregunta uno, 2, 3, hasta 34 preguntas. ¿Listo? Si le ponemos en el visor de variables, más o menos la base de datos es de este tipo, ¿no? En la primera columna que dice OBS observaciones están los artesanos. Artesano 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente 112, ¿verdad? 112. Acá están, digamos, el primer artesano pertenece a la asociación 4. La asociación 4 obviamente tiene su nombre, ¿no? O sea, puede ser Asociación de Productores Puerto Muelle, Virgen de la Candelaria, qué sé yo, ¿no? Entonces, se codifica de esa manera, ¿no? Asociación 4, Asociación 1, Asociación 2. Entonces, no todos los productores, ¿no es cierto? O no todos los artesanos pertenecen a una sola asociación, ¿sí? Están correctamente y debidamente, ¿no es cierto?, registrados en una asociación. Entonces, acá están, ¿no es cierto?, indicándonos a qué tipo de asociación o a qué asociación pertenecen estos artesanos, ¿no? Y acá están los ítems, ¿no? Del 1 hasta el 34. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 1, ¿no es cierto? El artesano 1 de la asociación 4 respondió 4. Si uno se fija acá atrás en el cuestionario, realiza cambios o mejoras en el diseño de su producto, ha respondido 4. 4 significa casi siempre, ¿no? ¿Sí? Casi siempre. ¿Se dan cuenta?
La gran mayoría respondió casi siempre, ¿no? Salvo acá hay, por ejemplo, un artesano, el artesano 11 de la asociación 2, respondió con la categoría de 2. ¿Qué respondió él? Él respondió que muy pocas veces, ¿no? Realiza cambios o mejoras en el diseño de su producto. De esa manera, ¿no? Entonces vamos controlando, así más o menos se conforma nuestra base de datos, ¿listo? Esa es la forma de recolectar información en esta escala, ¿no? En la famosa escala de Likert, ¿ya? Así se recolecta la información. Entonces, ahora, como sabemos cómo son las tipologías de hipótesis que vamos a contrastar, ¿no es cierto? Ya sabemos exactamente, entonces lo que vamos a hacernos es organizarnos adecuadamente. Lo primero que tenemos que tener en claro es lo siguiente. Vamos a hacer ese proceso de alineamiento, ¿ya? Ese proceso de alineamiento. Pregunta de investigación, objetivo y la hipótesis, ¿no? Esta es una forma interesante de alinear las cosas, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿en qué medida se relaciona la innovación con la competitividad? ¿Sí? Es la pregunta. Objetivo, analizar la relación entre la innovación y la competitividad. Hipótesis, a mayor innovación habrá mayor competitividad. ¿Listo? Totalmente claro, ¿no es cierto? Ese proceso de alineación y ese proceso de correspondencia, ¿no? Entre cada categoría, ¿no es cierto? Y cuando yo digo a mayor innovación habrá mayor competitividad, automáticamente yo voy a deducir que esa hipótesis que yo quiero, que yo quiero rechazarla o que yo quiero aceptarla o que yo quiero contrastarla, es una hipótesis correlacional. Si ustedes, ¿no es cierto?, revisan el libro del profesor Sampieri del 2014, es un libro bastante utilizado en la investigación científica, te va a decir, esta es la forma correcta de redactar hipótesis de tipo correlacional, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy diciendo, estoy dando la direccionalidad, ¿no? A mayor innovación, mayor competitividad. Entonces, como es una hipótesis de tipo correlacional, porque está relacionando dos variables, la variable innovación y la variable competitividad, entonces obviamente el instrumento, ¿no es cierto? O la herramienta estadística que me va a permitir afirmar o que me va a permitir rechazar esta hipótesis que estoy planteando es el coeficiente de correlación. No hay otra herramienta, ¿verdad? Es el coeficiente de correlación. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a trabajarlo de forma rigurosa. Entonces, ¿qué hacemos? Paso uno. Entonces, como les había dicho al inicio, esto tiene un protocolo, ¿ya? Esto se hace o esto se implementa paso a paso, ¿no es cierto? El primer paso va a ser siempre la prueba de validez del instrumento. O sea, ese cuestionario que hemos aplicado tiene que estar validado, ¿ya? Y hay una forma de validar estadísticamente, ¿no? ¿Sí? Y esa forma de validar estadísticamente es utilizando este famoso coeficiente que se llama alfa de Cronbach, ¿ya? Este alfa de Cronbach es una medida de confiabilidad o de consistencia interna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando uno ha aplicado el cuestionario, ¿no es cierto? Las respuestas que hemos obtenido tiene que tener una secuencia lógica, o sea, tiene que haber una, en otras palabras, debe ser consistente, ¿ya? Y eso es lo que le denominamos consistencia interna. No pueden haber respuestas, digamos, que no guarden esa relación, esa consistencia interna, porque si las va a haber, obviamente el trabajo no va a servir y en consecuencia vamos a tener que modificar el instrumento y volverlo a rehacer, ¿no? Esa sería, digamos, la no consistencia interna del instrumento. Entonces, matemáticamente hablando, ¿ya? Matemáticamente hablando, las preguntas que yo he planteado en el cuestionario tienen que tener una lógica. Entonces, la lógica es que va de menos a más, ¿no? Entonces, de menos a más. O sea, va a haber gente, ¿no es cierto? Va a haber un grupo de gente, ¿no es cierto?, que va a decir que efectivamente es más innovador, pero otro tipo de gente va a decir que no es tan innovador que digamos, ¿no es cierto? Según los indicadores y según las dimensiones que estamos analizando. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el comportamiento de la muestra nunca va a ser homogénea, siempre es heterogénea. Porque si fuera homogénea, entonces no habría forma de encontrar ningún estadístico, ¿no?
Por eso es que se dice que la muestra tiene que ser aleatoria, ¿sí? Totalmente aleatoria, ¿no? No puede estar direccionada, ¿sí? Entonces, ese es otro tema estadístico, netamente, ¿no? Entonces, en esa lógica, vamos a nosotros encontrar ese famoso coeficiente de alfa de Cronbach, y este alfa de Cronbach está entre 0 y 1, ¿ya? Su valor está entre 0 y 1. Cuando se aproxima a 0.8 o es, digamos, encima de 0.8 o cuando está muy cerca de 0.8, ¿no es cierto? Nos vamos a tener que alegrar o nos vamos a tener que vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se considera que el grado de confianza del instrumento que hemos aplicado es bueno. Evidentemente va a ser alta cuando se aproxima a 0.90 y muy alta cuando se aproxima a 1, ¿no? Pero cuando llegamos o está cerca a 0.8, digamos como que el instrumento está, o el grado de confianza del instrumento es bueno. Pero si el alfa de Cronbach está entre 0.10, 0.15, 0.05, qué sé yo, obviamente algo está fallando, algo está pasando. Inclusive podría hasta salir negativo, creo, en un caso extremo, ¿no? En esos casos, ¿sí? En esos casos lo que tenemos que hacer es revisar la lógica interna de las preguntas, revisar cómo se han planteado las preguntas, y en muchos casos hay que rehacer o simplemente hay que cambiar, digamos, la lógica interna de cómo se han preguntado o de cómo se ha puesto esta calificación, ¿no? De digamos, de percepción, ¿no es cierto? Porque hay 5 categorías, ¿no? En nuestro caso, las categorías son nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre y siempre, ¿no? Entonces, esas categorías hay que revisarlos cuando esto falla, ¿ya? Listo, entonces, ¿cómo se estima este alfa de Cronbach? Entonces, vamos a verlo en nuestra base de datos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos en el SPSS, como ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra base de datos ya, entonces le ponemos analizar y nos vamos acá a escala y lo buscamos la opción análisis de fiabilidad. Con ese nombre está en el SPSS. ¿Sí? Le ponemos clic ahí y en esta ventanita voy a pasar todos los ítems, todas las preguntas de acá a acá, ¿sí? Del 1 al 34, ¿no? Los voy a pasar toditos. Entonces acá también hay que hacer una aclaración. Yo podía haber encontrado el alfa de Cronbach, digamos, para las preguntas que corresponden a la variable innovación, para las preguntas que corresponden a la variable competitividad y sacar, ¿no es cierto? Luego hacerlo en general. Eso, digamos, es un procedimiento que se puede hacer, no hay problema. Yo voy a hacer para la totalidad de ítems, ¿ya? Para los 34. Y acá voy a poner en estadísticos un clic y me voy a fijar que acá está el modelo alfa, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por default debe salir acá alfa siempre. Si no sale, le pongo clic acá y busco alfa. Acá voy a poner descriptivos para elemento, para escala y para la escala si se elimina el elemento, ¿ya? Estas 3 checks lo voy a poner. Eso es todo. Entonces ahora pongo continuar y automáticamente me va a sacar el alfa de Cronbach. Entonces, ¿qué me va a generar? Me va a generar acá varias de estas 3 ventanas en realidad, ¿no? Tres resultados, ¿no? 3 tipos de resultados, digamos, o 3 cuadros, si ustedes quieren llamarlo, o 3, mejor es hablar de tablas, ¿no? 3 tablas. En el primer caso, me va a sacar el resumen del procesamiento de los casos, ¿no? Han habido 112 casos, o sea, 112 individuos que han respondido. Ninguno se ha excluido, el 100% se ha tomado en cuenta. ¿Listo? Acá abajo me saca el estadístico de fiabilidad y el alfa de Cronbach es de 0.708, ¿no? El cual es cercano a 0.8, dijimos, por lo tanto el instrumento es bueno, ¿no? Tampoco es malo, ¿sí? Está cercano a 0.8 y en consecuencia yo puedo decir que el instrumento es bueno. Acá sale el número de elementos 34. Ahorita les voy a enseñar cómo se puede mejorar este valor, ¿no? De hecho que hay varias formas de mejorar o de aumentar este alfa de Cronbach, ¿ya? Entonces, en la siguiente tabla me va a sacar el alfa, pero para cada pregunta, o si es que se elimina alguna de estas preguntas que están acá. Entonces, miren, el alfa de Cronbach si yo elimino la pregunta 1, va a ser 0.707. No tiene sentido eliminar. Si elimino la pregunta 2, 0.69. Entonces, generalmente, miren, el alfa está cercano siempre
a 0.7 o 0.8, ¿no? Cercano, redondeando, ¿no? Entonces, no hay necesidad de eliminar ninguna pregunta. Si, por ejemplo, por acá saldría un alfa de 0.50, de 0.40 o menos, a lo mejor ese ítem podríamos eliminarlo y podríamos maximizar el alfa de cromas, ¿no? Se podría hacer eso. Pero en este caso, con fines, digamos, ilustrativos, con fines, digamos, netamente digamos, de utilizar todos los ítems, que son 34, para luego hacer, digamos, la construcción de variables y todo eso, nos quedamos con las 34 preguntas, toditas, ¿listo? Entonces, pero elemento por elemento, o sea, pregunta por pregunta, saca el alfa de Cronbach, ¿no? Entonces, lo cual, si nosotros vemos, está todo cercano a 0.7, cercano a 0.8. Entonces, no hay ninguna justificación para eliminar alguna pregunta acá, ¿ya? Entonces, todo está bien, digamos, ¿no? Ese sería con respecto al alfa de Cronbach. Entonces, como quiera que el instrumento es, digamos, su validación es buena, o sea, está bien. En el paso 2 hacemos el análisis descriptivo por cada componente de cada variable. O en otras palabras, el análisis descriptivo por cada dimensión de cada variable. También podría ser el título, ¿no? Así. ¿Ya? Pero estadísticamente siempre se habla de componente. Entonces vamos a hablar en ese idioma, ¿ya? Entonces, después de haber aplicado las encuestas, ¿no es cierto? El primer paso en el análisis descriptivo corresponde a analizar por separado cada componente de cada variable. Es decir, para la variable innovación vamos a analizar los componentes innovación en producto, innovación en proceso e innovación en gestión. ¿Listo? Y para la variable competitividad vamos a analizar los componentes planeación estratégica, producción y operaciones, gestión de personal y aseguramiento de la calidad. Nos vamos a generar estas famosos componentes o dimensiones para hacer el análisis, digamos, estadístico. ¿Ya? Ese es el paso 2. Y este es el paso, digamos, más trabajoso. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos 34 ítems, 34 preguntas, ¿no? Hay que localizar cuántas preguntas corresponden a la dimensión, digamos, a la primera dimensión, a la segunda dimensión y así sucesivamente. Entonces hay que caracterizar eso bien. Ahí no nos podemos equivocar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso en el SPSS? Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a ver, vamos a utilizar una técnica, ¿no es cierto?, para poder, digamos, hacer este análisis descriptivo. Este análisis descriptivo, cuando uno utiliza escala de Likert, digamos, es bastante importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo he recolectado información en 5 categorías, ¿no? En 5 categorías. Ahora yo quiero, digamos, en 5, pero tenemos 34 preguntas y tenemos dimensiones. Pero yo quiero saber qué porcentaje de los 112 productores, ¿no es cierto?, o artesanos, ¿no es cierto?, califican, por ejemplo, la innovación o cómo está la situación de la innovación en proceso, la innovación en producto o la innovación en gestión. O sea, ¿cómo está? ¿Está, está alta? ¿Está baja? ¿No es cierto? ¿Es débil? ¿Es fuerte? ¿Qué sé yo? ¿Cómo yo hago ese análisis descriptivo, digamos, por cada dimensión? Ese es el reto, ¿no?, del investigador. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo son preguntas. Entonces, uno, si no ha visto esta clase, por ejemplo, uno diría, ya, voy a hacer pregunta por pregunta. Entonces, 34 cuadros tendría, ¿no? Y 34 cuadros presentarlo en una investigación no sería, no sería bien visto, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es sintetizar las preguntas. O sea, ¿qué estoy hablando? Mejor vamos a retroceder acá. Lo que yo estoy hablando es de que todos estos indicadores o todas estas preguntas relacionadas con la innovación del producto, ¿no es cierto?, todos están relacionadas con esta dimensión, ¿verdad? Pero yo quiero sacarle de todo esto, de toda esta información que tengo, de todas estas 6 preguntas, quiero yo tener una especie de indicador, ¿ya?, descriptivo, que me diga cómo va la innovación en el producto. Acá abajo, de estas preguntas igualito, ¿no? ¿Cómo va la innovación en el proceso? Y de acá también de todito esto, ¿cómo va la innovación en gestión? O sea, quiero yo sacar, en otras palabras, para la variable innovación, 1, 2, 3 cuadros, 3 gráficos. Quiero construir esos 3 gráficos, ¿no? De tal manera que yo tenga una idea, digamos, de la dimensión en el producto. Si es débil, si es fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de productores, digamos,
apuntan a que están innovando de manera excelente, qué porcentaje de artesanos apuntan a que están innovando muy poco en el producto, ¿no? Eso quisiera saber yo, de manera agregada, ¿no es cierto? Porque lo otro sería hacer un grafiquito para esta primera pregunta, otro gráfico para esta pregunta, y eso no estaría bien en una investigación doctoral, ¿ya? Entonces, a eso apuntamos con esto de acá. Entonces, habiendo validado el instrumento, pues vamos a hacer el análisis descriptivo, ¿ya? Pero para hacer ese análisis descriptivo, en cada caso, o sea, en cada dimensión, las respuestas en cada componente o dimensión se van a sumar para obtener una puntuación total. Todito lo voy a sumar y voy a obtener una puntuación total por componente o por dimensión, digamos, ¿no? Y la técnica que vamos a utilizar es una técnica que se conoce la baremación, ¿no? Pero, bueno, no nos interesa tanto el nombre, pero esa técnica, ¿no es cierto?, consiste en sumar las puntuaciones totales para cada componente, luego encontrar la media y la desviación estándar. Por eso era importante esos conceptos que habíamos visto la semana anterior. Encontramos la media, la desviación estándar, y luego voy a encontrar los valores bajo y medio. Para eso voy a utilizar una formulita. La fórmula es que la media que he encontrado menos el 0.75 por la desviación estándar va a ser el valor bajo, ¿ya? Y la media más 0.75 por la desviación estándar va a ser el valor medio. Y en el siguiente paso, ¿no es cierto?, voy a ubicar en la opción transformar agrupación visual en el SPSS y luego proceder con la clasificación en 3 niveles, nivel bajo, nivel medio y nivel alto para su respectiva evaluación. Entonces, quiere decir que voy a utilizar la media, la desviación estándar, ¿no es cierto?, de la sumatoria de la puntuación total, ¿no es cierto?, y voy a encontrar los valores bajo y medio con estos intervalos que están ahí, y el nivel alto lo voy a encontrar utilizando estos dos criterios, pero en una opción que se llama agrupación visual en el software SPSS, que les voy a enseñar ahorita, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, en resumidas cuentas, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es que, digamos, todas las preguntas que corresponden a una dimensión, los voy a sumar toditos, los voy a agregar, digamos, todito, porque es de esa dimensión. Saco la media y la desviación estándar. ¿Para qué? Para generar, digamos, los valores bajo y medio. ¿Por qué? Porque yo quiero saber en la dimensión, por ejemplo, innovación en el producto, qué porcentaje de artesanos están innovando en el nivel bajo, están innovando en el nivel medio o están innovando en el nivel alto. Esos porcentajes yo quiero saber, ¿sí? Entonces, si el porcentaje es, digamos, heterogéneo, obviamente me va a dar a entender de que la innovación en producto, ¿no es cierto?, es heterogéneo entre los artesanos y puede ser que hay un gran porcentaje que están innovando en el nivel bien bajo, ¿no? Y podría ser que en el nivel, digamos, alto, hay pocos, ¿no?, que están innovando, ¿no? Podría ser ese un resultado, ¿verdad? Entonces, yo necesito clasificar eso, ¿sí? Por eso es que voy por este lado. Ahora, ¿por qué 0.75? 0.75 es, digamos, un valor interesante para poder clasificar entre valores bajos y medios. Es como una fórmula matemática, ¿no? Que el 75 es el percentil 75 que le llaman algunos, ¿no? De tal manera que yo, digamos, haga una clasificación correcta, pues, ¿no? ¿Sí? Se va a entender mejor cuando utilicemos esta agrupación visual, ¿ya? Miren ustedes. Entonces, ¿cómo se hace en el SPSS? Primero, me voy a ir a la opción transformar y voy a poner calcular variable, ¿ya? Calcular variable. Le voy a poner clic ahí. Pero antes de eso, en mi mente tiene que estar esto de acá. Primero vamos a trabajar para la variable innovación, ¿no? Y la innovación tiene 3 dimensiones. Innovación en el producto, el primero, innovación en proceso e innovación en gestión. Para el primer bloque, para innovación en el producto, ¿cuántas preguntas tengo? Tengo 6 preguntas, ¿verdad? Acá tengo las respuestas que me han dado. Este es el cuestionario, ¿no? 6 preguntas. Entonces, voy a agrupar todas estas 6 preguntas en
en un solo componente que le voy a llamar, ¿no? Que va a ser innovación en el producto. Entonces, ¿qué hago? Pongo transformar, calcular variable, me va a sacar esta ventanita, y le voy a poner yo variable de destino, le voy a poner IP. Así le voy a conocer la innovación en el producto, ¿ya? IP, innovación en el producto, IP nada más. ¿Sí? Esta es una abreviatura. Esto es igual. ¿Sí? Entonces acá con esta calculadorita que está acá abajo, voy a poner innovación en el producto, ¿cuántos ítems son? Son 6 ítems, ¿verdad? 6 preguntas. Entonces paso con esta flechita, le pongo clic en P1, con esta flechita lo paso acá y le pongo luego más. Luego, obviamente, el P2 lo paso y le pongo más, luego el P3 y así sucesivamente hasta el P6. ¿Qué está haciendo? Está sumando todas las preguntas. Esa era, ¿no? Esa era la opción que les dije hace rato, ¿no? Lo voy a agrupar todito, lo voy a sumar. ¿Listo? Ahora sí le pongo aceptar. Y una vez que haya puesto aceptar, ahora me voy nuevamente al SPSS, le digo analizar, estadísticos descriptivos, y me voy a ir a la parte descriptivos, ¿no es cierto? Eso lo sabemos de la semana anterior. Y quiero encontrar la media y la desviación estándar, ¿no? Por eso es que me voy a descriptivos. ¿Y de qué variable? Busco acá abajo, acá abajo, acá, casi al final debe estar la variable que acabo de crear, que se llama IP, ¿de acuerdo? Innovación en producto, ¿no? Lo paso de este lado acá, ¿sí? Y en opciones le pongo clic y busco lo que me interesa, la media, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo. Esas cuatro posibilidades, ¿no? O sea, 4 alternativas. Les pongo checking, ¿no? Le pongo continuar y le pongo aceptar. Entonces, miren ustedes lo que me ha sacado, ¿no? Entonces, acá está los 112 productores, acá está el mínimo 13, ¿se acuerdan que hemos sumado todo, no? O sea, ha sumado mínimo 13, ha sumado máximo 21, la media es 16.32, desviación típica 1.58, ¿ya? ¿Sí? Esos son los resultados. Y luego esta misma tablita lo voy a copiar al Excel. ¿Ya? Control C, Control B, me voy al Excel. Por eso que es trabajoso esta parte, ¿no? Al Excel me voy. En el Excel le voy a poner acá media, lo copio, ¿no? 16.9286. Esto mismo de acá lo copio acá, media. DS se llama desviación estándar. Esto que está de 1.58 lo copio acá. Entonces tengo media, desviación estándar. Esto es todo Excel, ¿eh? Esto es Excel, ¿no? Esta partida es Excel, ¿no? Y luego aplico la formulita que acabo de decirles hace rato. Media menos 0.75 por la desviación estándar. 15.73. Luego acá abajo, media, pero más, ¿no? 0.75 por 1.58. Resultado, 18.11. Esto lo tengo que redondear, ¿no? 15.73 equivale a 16, 18.11 equivale a 18. Ya tengo el valor bajo y el valor medio. ¿Ya? Tengo el valor bajo y medio. Me falta el valor alto. Eso lo vamos a hacer con agrupación visual. Entonces me voy al SPSS, le pongo transformar, agrupación visual, ¿sí? Agrupación visual, y acá igualmente, ¿no? Me bajo hasta acá abajo y busco la variable que siempre estoy trabajando, la variable IP, ¿no? Que es innovación en producto. ¿Se acuerdan? Innovación en producto. Lo paso acá y pongo continuar. Y me va a salir esta ventanita, ¿no? En agrupación visual. ¿Sí? En esta ventanita. Y acuérdense que estoy trabajando para IP. Entonces acá variable actual IP le pongo acá. Y acá dice variable agrupada. ¿Ya? Entonces en la variable agrupada yo le voy a poner, a propósito le voy a poner in-producto. Entonces es como darle el título a esta variable, ¿no? ¿Cuál es su título? Innovación en producto. Entonces como que le voy a dar un nombre abreviado, pues, ¿no? A la variable agrupada. In, porque este es innovación, ¿verdad? Producto. Innovación en producto. Sí, acá es IP agrupado. Entonces, mínimo, ahora sí, ¿cuánto salió el mínimo? Esto salió, ¿no? El mínimo 13 y el máximo 21. Esto no lo coloco porque esto es de la computadora. O sea, el computador ya por default lo va a sacar esto. Entonces, acá están todas las categorías, ¿no? Entonces, con el cursor me bajo acá abajo. Entonces, donde dice valor, ¿no es cierto? Acá le voy a poner clic y le voy a poner 16 y en su etiqueta le voy a escribir nivel bajo. ¿Por qué le pongo 16? Porque eso es lo que he encontrado acá atrás. Acá atrás encontré en el Excel, ¿se acuerdan? El valor bajo equivale a 16 y el valor medio equivale a 18, les dije, ¿se acuerdan? Eso lo voy a trasladar acá. Entonces, 16, nivel bajo, 18, nivel medio, ¿verdad? Y por default se va a generar acá superior, se va a generar superior por default,
y acá abajito le voy a poner nivel alto, ¿no? Como etiqueta. Entonces, ya tengo las tres clasificaciones. Y automáticamente habiendo hecho eso, en toda esa dimensión, ¿no es cierto? Desde el valor 13 hasta el valor máximo, que es 21, miren, se ha clasificado así ya, ¿no? Entonces, hasta acá va a ser el nivel bajo, hasta acá va a ser el nivel medio, y de acá para adelante va a ser el nivel alto, ¿no? Entonces, lo ha clasificado en tres partes, ¿no? Pero como que no se ve muy bien ahí. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le pongo aceptar, y en el SPSS, si ustedes se dan cuenta, en la ventanita de variables, te voy a avanzar, acá me ha generado ya, ¿no? In-prod. Lo que me ha generado es la innovación en producto agrupado, ya está agrupado esto ya. Entonces, no lo veo bien. Mejor es verlo de esta manera. Yo le pongo analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, y acá abajo me bajo hasta el final y le busco el IP agrupado, ¿no? Que es el innovación en producto, el que acabo de agrupar, ¿no? Lo paso a este ladito y acá le pongo mostrar tabla de frecuencias, ¿no? Y en gráficos le pongo clic y busco gráfico de barras, ¿no? Gráfico de barras. Le pongo continuar y este es el gráfico que voy a mostrar en la tesis de doctorado. ¿Qué voy a mostrar? Este grafiquito. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Frecuencia, del total de 112 artesanos, 46 promedio han dicho que su innovación en el producto es bajo. 48 han dicho que su innovación en el producto es medio y 18 han dicho que la innovación en el producto es alto. ¿Ya? Porcentualmente hablando, solamente el 16.1% de artesanos indica o se puede calificar que el 16.1% de artesanos tienen innovación en el nivel alto. 48 artesanos, que equivalen al 42.9% o redondeando 43%, indican o se puede calificar que su innovación en el producto es medio. Y el 41.1% de artesanos se les puede calificar que su innovación en el producto es bien bajo. Si sumamos estos dos, nivel bajo y nivel medio, ¿no es cierto? Más o menos es el 83.9%, redondeando 84%. El 84% de artesanos tienen innovaciones entre el nivel bajo y medio, ¿no? Y solamente un 16% aproximadamente tienen innovación que se puede considerar alto en innovación en producto, ¿no? O sea, si tienen innovación con calificación alto en innovación en el producto específicamente hablando. Ese es el cuadro resumen. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto hay que hacer para cada dimensión. Solamente hemos hecho para la dimensión innovación en producto, ¿no? Nada más. Ahora ustedes van a hacer innovación en proceso, innovación en gestión, que serían las tres dimensiones para la variable innovación. Luego van a hacer competitividad empresarial, que tiene 4 dimensiones, ¿no? Planeación estratégica, personal, etcétera, ¿no? También hay. En total, ¿cuántos cuadros deberíamos tener? Deberíamos tener 7 cuadros, ¿no? Entonces, esta es la forma de interpretar en forma descriptiva, ¿ya? En forma descriptiva. ¿Listo? Entonces, ya, ese sería, ¿no? Entonces, en la tarea, ustedes para la réplica tienen que hacer esto para todas las dimensiones. Van a hacer el mismo procedimiento. Solamente les he explicado yo el procedimiento para la variable, perdón, para la innovación en producto, que es de la variable innovación, nada más, ¿no? O sea, faltarían hacer 6 como estas tablitas, ¿no? Como este gráfico también, 6. ¿Listo? Listo. Entonces, habiendo hecho eso, esa sería la parte descriptiva, ¿no? Ahora, necesitamos hacer lo que hemos dicho, ¿no? El tema de las correlaciones, ¿ya? Pero para hacer la correlación, el paso previo es hacer las pruebas de normalidad. Entonces, acá le vamos a poner paso 3, pruebas de normalidad. Entonces, antes de proceder con el análisis de correlación, siempre, siempre, siempre conviene realizar las pruebas de normalidad. Y las pruebas de normalidad es cuando los valores de la variable aleatoria siguen una distribución normal en la población a la que pertenece la muestra. Y hay una prueba de hipótesis, ¿no? Que se plantea. La hipótesis nula es que la variable en la población tiene distribución normal
y la hipótesis alterna es que la variable en la población es distinta a la distribución normal. Entonces, para rechazar o aceptar la hipótesis nula, tiene que haber una especie de estadístico de prueba, ¿no es cierto? Sin embargo, en el SPSS ya todo está ya implementado, por llamarlo así. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente correctamente ubicar, ¿no? Y saber el procedimiento. Para contrastar las hipótesis estas planteadas acá, hay dos pruebas estadísticas en el SPSS. Las pruebas se llaman el de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Cuando la muestra es mayor que 50 datos u observaciones. O sea, cuando mi base de datos es mayor a 50, tengo que hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Y la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no? Cuando la muestra es menor a 50 datos u observaciones. Obviamente, en nuestro caso, vamos a aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para realizar las pruebas de normalidad, debido a que nuestra base de datos o número de observaciones supera largamente 50. Tenemos 112, ¿no? 112 encuestados, ¿no? Entonces, obviamente nos vamos por Kolmogorov-Smirnov. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, antes de hacer las pruebas de normalidad, entonces acá yo voy a hacer este trabajito previo, ¿no? A esto es lo que les falta hacer a ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? Que les dije, tienen que hacer, lo que hemos hecho nosotros es uno nomás, ¿no? Innovación en producto. Hemos sumado de la pregunta 1 a la pregunta 6, ¿se acuerdan? Ahora ustedes van a hacer el innovación en proceso, sumar de la pregunta 7 a la pregunta 12. Innovación en gestión de la pregunta 13 a la pregunta 18. Van agregando. En otras palabras, van creando estos componentes o dimensiones, ¿no? Luego, todo esto de acá, 1, 2, 3, 4, es de la variable competitiva empresarial. Entonces, planeación estratégica es desde la 19 hasta la 22. Producción y operaciones es de 23 a 26. Gestión de personal es de 27 a la 30. Y aseguramiento de la calidad es de 31 al 34, ¿no? 34 preguntas se han planteado. Entonces, para cada bloque vamos a ir agregando las dimensiones, si lo ven, o componentes que le llamamos nosotros. Y luego vamos a hacer una generación de variables, pues, ¿no? Innovación como tal y competitividad como tal. La innovación va a ser igual a sumar innovación en producto, innovación en proceso e innovación en gestión, porque tiene 3 componentes, ¿verdad? Y la competitividad tiene 4 dimensiones o componentes, ¿no? Lo sumamos igual, ¿no? PE, PO, GP y hace todo lo que hemos encontrado acá. Entonces, cuando yo hago todo esto, este procedimiento en el SPSS, entonces yo ya he creado 2 variables, innovación y competitividad. Ya tengo 2 variables. También tengo componentes, ¿no? Creadas. Entonces, ya se me va a facilitar el análisis, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo ahora el análisis correlacional para innovación y competitividad, pero también para, digamos, para encontrar la correlación entre innovación en producto, innovación en gestión con la competitividad, ¿no? Entonces tendría yo variables innovación, competitividad, innovación en producto, innovación en proceso e innovación en gestión que hacerles las pruebas de normalidad. Entonces simplemente hacemos lo siguiente, analizar, estadísticos descriptivos y acá le pongo explorar, ¿no? En esa opción explorar. Y pongo las variables acá. Entonces acá bajo, ¿no es cierto? Y pongo todas las variables que acabo de crear. Los más importantes, variable innovación, variable competitividad y las dimensiones de la innovación, porque eso voy a correlacionar también. Innovación en producto, en proceso y en gestión más, ¿no? Entonces acá coloco 3 más 2, 5 variables, ¿no? Acá abajo. Una vez que esté todo acá, ahora pongo gráficos y acá voy a poner niveles de los factores juntos y acá cito gráficos con pruebas de normalidad. ¿Ya? Esto por default, ¿no? Los dos. Pongo continuar y esto es lo que más me interesa. Acá está. El primer bloque es Kolmogorov-Smirnov y acá está Shapiro-Wilk. Este Shapiro-Wilk no me interesa porque no lo voy a aplicar. Me voy a concentrar solamente en esto de acá. Miren, acá están las 5 variables que les dije, innovación, competitividad, las variables grandes, digamos, y acá están las dimensiones de la competitividad, ¿no? Porque voy a correlacionar, acuérdense, innovación en producto con competitividad, innovación en gestión con competitividad y innovación en proceso con competitividad. Por eso es que le he puesto estas dimensiones. Ya no les puse las dimensiones de la competitividad, ¿por qué? Porque esa va a ser la variable grande, ¿no? Lo que me interesa es correlacionar las dimensiones de la innovación con la competitividad, ¿verdad?
Pues acá están los estadísticos, los grados de libertad, y este es el nivel de significancia. Esta columna es lo que yo tengo que aprender a leer, ¿ya? Esta probabilidad es del 0%, ¿no? Este es del 0.055, 5.5%, ¿ya? Este es del 0,00 toditos. Entonces, ¿qué está pasando? Se aprecia que en todos los casos, excepto para la variable de competitividad, que digamos su probabilidad es encima del 5%, pero para todo el resto su probabilidad es menos del 1%, ¿no? Es casi cero, ¿no? Menos del 1%. Entonces, cuando salen estas probabilidades, obviamente la decisión es rechazar la hipótesis nula. ¿Qué estamos rechazando? Estamos rechazando esta hipótesis nula, miren. Estamos rechazando que la variable en la población tiene distribución normal. O sea, estamos aceptando la alterna. La alterna es que en la variable la población es distinta a la distribución normal. O sea, las variables no tienen distribución normal. Eso es lo que estoy diciendo acá. Ahora, si en acá me hubieran salido todas probabilidades encima de 0,55 o de encima del 5%, mejor dicho, ¿no? 0.20, 0.15, 0.30, todo eso. En ese caso, sí aceptaría la hipótesis, ¿no? Y diría que todas las variables que están acá tienen distribución normal. Pero como estas probabilidades son menores al 1%, ¿no es cierto? En la mayoría de casos, entonces rechazo la normalidad, salvo en esta variable competitiva que rechazo al 10%, no al 5%. Al 10% rechazo, pero igual se rechaza. Entonces, yo puedo decir que la competitividad, la innovación, innovación en producto, innovación en gestión, innovación en proceso, no tienen distribución normal. Motivo por el cual vamos a trabajar con correlaciones no paramétricas. Es lo que le llaman algunos estadística no paramétrica, ¿ya? Específicamente para analizar las correlaciones, vamos a tener que utilizar en cada caso el coeficiente de correlación de Spearman y no de Pearson. ¿Se acuerdan que les dije? Tenemos dos posibilidades, ¿no? Pearson o Spearman, les dije, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuándo se utiliza Spearman? Cuando las variables no tienen distribución normal. En cuyo caso, el estadístico o la correlación de Spearman está por el lado de las correlaciones no paramétricas. Para eso se utiliza. En cambio, si en todos los casos hubiera aceptado la hipótesis nula, o sea, estos niveles de significancia hubieran sido mayores al 5% o al 10%, mayores, en ese caso aceptaríamos la hipótesis nula y diríamos que el coeficiente de correlación es el que vamos a utilizar, es de Pearson. ¿Por qué? Porque las variables tienen distribución normal. En este caso, las variables no tienen distribución normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todos los casos se rechaza la hipótesis nula, porque esta probabilidad es menor que el 1%, menor que el 10% en este único caso, y en todos los casos es menor que el 1%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Y rechazando la hipótesis nula, aceptamos la alterna, y la alterna dice que las variables no tienen distribución normal. Entonces, acá podemos hacer un pare. Las pruebas de normalidad, ¿no es cierto?, nos permiten decir con qué tipo de estadístico vamos a trabajar, de estadístico de correlación. ¿Pearson o Spearman? Entonces, eso es clave. Entonces, por ejemplo, si en una investigación doctoral ustedes de frente nomás calculan coeficiente de Pearson y sin haber hecho las pruebas de normalidad, ese análisis no sería riguroso, ¿no? Tendrían problema. Entonces hay que tener mucha rigurosidad ahí en saber seleccionar cuándo utilizar Pearson y cuándo utilizar Spearman, ¿no? Listo, entonces ya hemos demostrado que tenemos que utilizar Spearman. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Vamos a hacer la correlación entre innovación y competitividad, ¿no? A ver, ¿cómo estamos de hora? Justos, ¿no? Vamos a hacer un break más o menos acá, ¿ya? Entonces, si ustedes están con su computadora, aunque no es obligatorio ahorita que estén en su computadora, pero sí están entendiendo más o menos la secuencia lógica, entonces vamos a hacer un pare acá para ver la correlación entre innovación y competitividad. ¿Listo? Y luego, ¿no es cierto?, vamos a analizar punto por punto cómo es que se hacen esas correlaciones. ¿Listo? En el paso 4 nos vamos a quedar, ya momentáneamente. Entonces, vamos a hacer un break de ¿cuántos minutos hacemos? 10 minutos. Un break de 10 minutos, ¿ya? Está bien, doctor. 10 minutos. Gracias, doctor. Está bien, doctor. 10 minutos. Un break de 10 minutos, ¿ya? Está bien. Listo, listo, listo.
Doctor, disculpe. A ver, ¿qué pasó? Sí, doctor, tuve problemas en conectarme en horas de la mañana y ingresé media hora después, doctor. No sé si me podría considerar en la asistencia. Ya, vamos a dar eso al final. ¿Cuántos son los que han llegado así? No hay problema. Al final, cuando llame lista de salida, me hacen recordar, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Ya, ya. Ok, ok, está bien. Son varios, creo, los que han tenido ese problema, pero al final vamos a ver de todos, ¿ya? Ok, ok.
Bien, continuamos. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Listo, sí se logra ver, ¿verdad? Sí, doctor. Sí se observa. Ok, gracias. Listo, entonces vamos a continuar. A ver, entonces si se han dado cuenta hay varios pasos secuenciales que hay que hacer previamente, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer el paso 4, ya vamos a correlacionar estas dos variables, ¿no? Ya hemos generado la variable innovación y también hemos generado la variable competitividad, ¿no? Hemos asumido que estas dos variables tienen distribución, no tienen distribución normal, y en consecuencia vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Spearman, ¿no es cierto?, para encontrar la relación entre estas dos variables, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos acá a analizar correlaciones y le vamos a poner bivariadas, ¿ya? Correlaciones bivariadas. Le ponemos clic y en esta ventanita que está acá, ¿no es cierto?, donde dice correlaciones, buscamos, seleccionamos las variables de interés. Entonces, las variables de interés para nosotros son innovación y competitividad, ¿no? Las dos variables, queremos relacionarlas. Y acá le voy a poner check-in Pearson y también por default se pone también Spearman, ¿no? A pesar de que, bueno, colóquenlo porque no vamos a, perdón, Spearman es lo que vamos a encontrar, pero Pearson por default también se puede colocar, no hay problema, ¿ya? Marcar las correlaciones significativas es importante, ponerle check-in acá, ¿sí? Y aceptamos. Y esta matriz o esta tabla que ustedes ven acá es el resultado, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es identificar el coeficiente de correlación. Entonces, acá ustedes ven una matriz, ¿no es cierto? Innovación, ¿no es cierto? A nivel de, por este lado innovación y por este lado innovación. Acá está competitividad, acá también está competitividad. Es una matriz simétrica, ¿no? Esta es una matriz simétrica de 2 por 2, ¿no? En la diagonal principal está puro 1, o sea, la correlación de innovación con innovación es 1, pues, ¿no? La innovación de competitividad con competitividad también es 1, ¿verdad? Pero la correlación entre innovación y competitividad es 0.39. Como es una matriz simétrica, quiere decir que también la correlación de la competitividad con la innovación es 0.39. O sea, estos valores de acá con acá son iguales, ¿no? Porque es simétrica, ¿ya? Sí se entiende, ¿verdad? La simetría es que la correlación de innovación con competitividad es igual a la correlación de competitividad con innovación. O sea, no interesa el orden, el resultado es el mismo, ¿ya? Entonces, 0.39, ese es el coeficiente de correlación. Si ustedes se dan cuenta, ese es un valor positivo porque acá hay una coma, ¿no? Se supone que acá adelante hay un 0. Entonces, esto es positivo, 0.39. Entonces, con ese valor, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es interpretar, ¿ya? Adicionalmente a eso, miren ustedes, acá arribita salen dos asteriscos, ¿no? En cada coeficiente. Y como le hemos puesto marcar correlaciones significativas, ¿se acuerdan? Al momento de estimar. Entonces acá me va a salir esas dos asteriscos y me va a decir que la correlación es significativa al nivel de 0.01 bilateral. 0.01 es 1%. Entonces la correlación es significativa al 1%. Eso es lo que me está diciéndome esta tablita. Pero antes de continuar con la interpretación, es importante conocer qué cosa implica técnicamente estimar el coeficiente de correlación entre dos variables. ¿Qué cosa es lo que estima, lo que se estima? ¿Qué es? Entonces, la correlación, ¿no es cierto?, entre dos variables, en primer lugar, nos va a medir el tipo de relación, es decir, si la relación es positiva o es negativa. O sea, el signo del coeficiente de correlación nos mide el tipo de la relación. Si es positivo, nos está diciéndonos que las dos variables están relacionándose de manera directa. Y si es negativo, me está diciéndome que las dos variables se relacionan de manera inversa. ¿Qué significa relación o correlación positiva? Significa a mayor innovación, mayor competitividad. O sea, hay una relación positiva en esa dirección, ¿no? Y si es negativa, nos diría
a mayor innovación, menor fue positiva, indicándonos, en primer lugar, que a mayor innovación es probable que haya mayor competitividad. Ese es el resultado primigenio. ¿Listo? Adicionalmente, el coeficiente de correlación mide la fuerza de la relación, ¿sí? La fuerza de la relación. Es decir, a través de la magnitud del coeficiente de correlación, yo puedo saber si la correlación es débil o si la correlación es muy fuerte. ¿Ya? Digamos, la fuerza de la relación se mide a través de la magnitud del coeficiente de correlación. Por lo tanto, para una mejor interpretación, es decir, para decir si la correlación es débil, regular, buena, muy buena, excelente, etcétera, necesitamos una tabla, ¿no es cierto?, de clasificación. Y justamente algunos profesores de estadística, digamos, han planteado digamos, una recomendación de cómo se debe interpretar, ¿ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, no perdamos de vista que la simetría implica que correlación de innovación con competitividad es lo mismo que decir correlación de competitividad con innovación. Y en este caso, el mismo valor 0,39 en ambos casos, ¿no? Es el coeficiente de correlación positivo, ¿no? 0,39. Ahora, queremos saber si esa correlación es débil, fuerte, buena, muy buena, etcétera. Entonces hay una tablita. Esta tablita es del profesor o de los profesores Martínez, Tuya, Martínez Pérez y Cánovas en el año 2009, en su librito, mencionan que es mucho mejor, ¿no es cierto?, clasificar, digamos, según la magnitud del coeficiente, ¿no es cierto?, el tipo de relación entre variables, ¿ya? Entonces, en esencia, el coeficiente de correlación puede ser negativo o puede ser positivo, o en otras palabras, el intervalo del coeficiente de correlación está entre -1 y 1, ¿no? ¿Sí? O sea, hay la posibilidad de que salga negativo y hay la posibilidad de que salga positivo. Si sale negativo, obviamente yo tengo que interpretar en digamos, en esta zona, ¿no? Esta es la zona negativa, digamos, cuando sale el coeficiente de correlación. Negativo, esta es su zona, digamos, de interpretación. Si el coeficiente de correlación sale positivo, este sería su zona de interpretación, ¿ya? Va a depender mucho del signo, ¿no? Les dije, ¿de acuerdo? Entonces, a nosotros nos ha salido positivo, por lo tanto, la zona de interpretación va a estar en esta parte de acá. ¿Cuánto nos ha salido el coeficiente de correlación? 0,39. ¿En qué intervalo estará? Entonces uno dice, no, correlación positivo débil, ¿no? Entonces, está acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es débil cuando es entre 0,25 a 0,49, ¿verdad? De 0,10 a 0,24 es muy débil, de 0,50 a 0,74 es media, y fuerte es de 0,75 a 0,89, positivo muy fuerte es de 0,90 a 0,99, y positivo perfecta es 1. Nunca va a haber perfecta, ¿no? Pero bueno, se puede poner eso. Entonces, dependiendo de cómo está el intervalo, uno dice, ¿no? Entonces, nosotros nos ha salido correlación positivo débil, porque está acá, en este intervalo está 0,39. Entonces, uno dice que la correlación entre innovación y competitividad es positivo, pero débil, según esta clasificación, ¿ya? Pero la correlación positiva débil no significa necesariamente que esa correlación sea no significativa. La significancia estadística es otro tema, pero primigeniamente ya el SPSS nos ha calculado y nos ha dado dos asteriscos acá, miren, de 0,39. Y nos ha dicho que la correlación es significativa a un nivel del 1%. Entonces, quiere decir que la correlación es altamente significativa al 1%, ¿no es cierto? Entonces, pero, según la magnitud del coeficiente, caería en esta región de decir correlación positiva débil, ¿no?, entre innovación y competitividad. ¿Listo? Pero entonces ahí viene otro tema, el paso 5. El paso 5 es aplicarle una prueba de hipótesis, ¿ya? Una prueba de hipótesis. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que saber si estadísticamente es o no significativa esa correlación, ¿ya? Entonces, una cosa es la magnitud del coeficiente, que me dice que es débil, pero otra cosa muy distinta es hacer una prueba de hipótesis para saber a qué nivel de significancia estadística es esa correlación. Aceptable, ¿no? En otras palabras, yo tengo que validar estadísticamente ese coeficiente, ¿ya? Entonces, en muchas investigaciones, ¿no es cierto?, se quedan con reportar esto nomás de acá, ¿no? Es correlación positiva débil y, por lo tanto, entre la innovación y la competitividad hay una relación directa, a mayor innovación, mayor competitividad,
Punto, hasta ahí nomás, ¿no? Pero se olvidan de este análisis, ¿no? Del análisis estadístico. El análisis estadístico es para, nuevamente, ¿no? Es para identificar si esa correlación es o no significativa desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esa famosa prueba de hipótesis por pasos. Paso 1, planteamiento de hipótesis, ¿ya? Siempre vamos a empezar por el paso 1, ¿no es cierto?, donde debemos de plantear adecuadamente la hipótesis que vamos a contrastar. Hipótesis nula, Rho, ¿no? Este es un signo Rho, se llama esta simbología, se llama Rho. Rho de IC, en otras palabras, coeficiente de correlación poblacional de innovación y competitividad igual a 0. Hipótesis alterna, coeficiente de correlación poblacional de innovación y competitividad diferente de 0. ¿Ya? Entonces acá hay que saber diferenciar entre el coeficiente de correlación poblacional y el coeficiente de correlación muestral. ¿Ya? Su simbología del coeficiente de correlación poblacional es una Rho, ¿sí? Esta Rho. Y la simbología del coeficiente de correlación muestral es una R minúscula. ¿Ya? Cuando se plantean las hipótesis, siempre utilizamos parámetros poblacionales, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque el verdadero coeficiente correlacional es el poblacional, ¿no? Nosotros nos aproximamos al poblacional a través del coeficiente de correlación muestral. Obviamente, nosotros estimamos el coeficiente de correlación muestral, pero la prueba de hipótesis siempre se hace para los coeficientes de correlación poblacionales, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la hipótesis nula? Significa que si se rechaza la hipótesis nula, entonces yo voy a aceptar la alterna. Voy a decir que el coeficiente de correlación entre innovación y competitividad es diferente de 0 y significativo, ¿no? ¿Sí? Si yo rechazo la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis, si acepto la hipótesis nula, voy a decir que el coeficiente de correlación entre innovación y competitividad es igual a 0 y por lo tanto es no significativa. Ese es, en esencia, lo que se hace en una prueba de hipótesis. Pero para yo rechazar o aceptar esta hipótesis nula, tengo que implementar los siguientes pasos, ¿no? El paso 2 es poner el nivel de significancia de la prueba. Es decir, ¿a qué nivel de significancia voy a trabajar? Yo le voy a poner alfa igual 1%. Es decir, la prueba de significancia voy a hacerla al 1%, lo cual indica que el nivel de confianza para la prueba va a ser del 99%. ¿Ya? ¿A qué niveles puedo hacer la prueba? ¿A qué nivel de significancia más se puede hacer la prueba? Entonces se puede hacer al 1%, al 5% o al 10%. ¿Ya? Pero lo más exigente es hacer al 1%, obviamente. Generalmente en las ciencias sociales, en las ciencias económico-empresariales, las pruebas se hacen al 1 o al 5%. Es lo usual, digamos, ¿no? Y en el peor de los casos uno puede hacer una prueba al 10%, en cuyo caso el nivel de confianza sería del 90%, que sería un caso extremo. Pero esos serían los niveles de significancia para las pruebas, 1, 5, 10%. ¿Eso de qué va a depender? Del investigador, a qué nivel quiere hacer su prueba. ¿Ya? Entonces, la recomendación es hacerlo entre el 1 o el 5%. Más exigente, 1%, obviamente. ¿Ya? Listo. Entonces, yo voy a trabajar al 1%, voy a hacer exigente esta prueba, ¿sí? Y el siguiente paso, el paso 3, es el estadístico de prueba. O sea, ¿con qué estadístico de prueba yo voy a contrastar esa hipótesis, no? Entonces, el estadístico de prueba es un t calculado, ¿ya? El t calculado es igual, en el numerador, r por raíz cuadrada de n menos 2 menos tita sobre raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado. Esta r minúscula es el coeficiente de correlación muestral, ¿no? El que se estima, ¿no es cierto? N es el tamaño de la muestra. Y este tita es el valor que toma el coeficiente de correlación poblacional en la hipótesis nula. O sea, este Rho, ¿no? Rho es igual a 0. Entonces, por lo tanto, este tita va a ser siempre 0, ¿no? Si es que estoy haciendo la prueba bilateral, ¿ya? O mejor dicho, simétrico. Entonces, este t calculado lo tengo que calcular y luego compararlo con este t tablas. El t tablas, ¿no es cierto? Lo voy a buscar en esa tablita T, ¿se acuerdan? Que en pregrado nos han enseñado, ¿sí? Es una tabla T con alfa medios con n menos 2 grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces lo tengo que ubicar, este es el valor crítico en tablas, ¿no? Y los datos son R 0.39, el que estimamos, ¿se acuerdan? El que hemos estimado en el SPSS,
Tamaño N, 112, este es el tamaño de la muestra. Alfa, el nivel de significancia, 1%, ¿verdad? Entonces yo reemplazo estos valores en esta formulita, ¿no? T calculado igual, ¿no es cierto? 0.39 raíz cuadrada de 112 menos 2, tita 0, ¿no es cierto? Menos 0, sobre raíz cuadrada de 1 menos 0.39 al cuadrado. Todo esto lo calculo en mi calculadora y me sale en el numerador 4.09 y en el denominador 0.92, y lo cual hace una división total de 4.42. Este es el famoso T calculado, ¿ya? El T calculado. Ahora, el T tabla, ¿sí? El T tabla lo voy a buscar en esta tablita que está acá, ¿sí? Esta es la única T tabla que está en el anexo de los libros de estadística, ¿no es cierto? Que seguramente a ustedes también en su curso de estadística les han enseñado estos temas, ¿no? Pero es bien fácil, no es nada complicado, ¿ya? ¿Cómo se ubica? Se ubica T alfa medios con n-2 grados de libertad. Alfa dijimos que vamos a trabajar al 0.01, 1%, ¿no? Entonces reemplazo 0.01 sobre 2, n es 112, menos 2, 110, y t 0.01 entre 2. Entonces, ¿cómo busco ese alfa 0.01 y el 110? Entonces, busco en esta tablita, ¿no? Primero voy a buscar en la segunda fila de acá, están los alfas, ¿no? Este es alfa de 0.50, de 0.20, de 0.10, de 0.05, de 0.05, 5%, 2%, 1%, acá está, 0.01, ¿sí lo ven? Ubico ese valor. Y luego ubico los grados de libertad, que serían 110. Entonces busco acá grados de libertad, ahí está. No hay 110, ¿no? En la tablita, hay 120 y 60, ¿no? En ese intervalo estará. Entonces, en ese intervalo se encuentra el valor de la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces busco acá y acá está el 1%, entonces el valor T tablas va a estar entre ¿qué? Entre 2.66 y 2.617, ¿no? Entre esos dos valores va a estar el valor de T tablas. ¿Por qué? Porque 60 grados de libertad es 2.66 y con 120 grados de libertad es de 2.617 en la tabla. Pero en la investigación necesitamos 110 grados de libertad. Por lo tanto, lo que se hace es hacer una famosa interpolación. Eso, en estadística se hace eso, ¿no? Es complicado, se hace esta equivalencia y al final se despeja y se encuentra que X es 2.6242. O sea, justamente está entre estos dos valores, ¿no? 2.6242. Digamos, en este caso, el T tablas. Entonces, en el paso 4, yo hago mi grafiquito de normalidad, parto en 2, concepto 0, región de aceptación, ¿sí? Y estos T críticos, el T tablas que he encontrado, es el valor T crítico, ¿no? Entonces, 2.62 positivo acá, y ese mismo valor 2.62 negativo en este lado. Sombreo estas áreas, y estas regiones, digamos, en los extremos son las regiones de rechazo. Y ahora ubico dónde cae el T calculado. El T calculado cae dentro de la región de rechazo. Acá está 4.42. Entonces, ¿qué hago? Con esa decisión rechazo la hipótesis nula. O sea, si regreso acá atrás, rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. La alterna me dice que el coeficiente de correlación de innovación y competitividad es diferente de 0. Cuando es diferente de 0, se dice que es significativa, ¿no? Pero entonces, el paso 5 es la conclusión del investigador. ¿Cómo el investigador va a concluir? Debido a que el T calculado es mayor que el T tablas, eso hemos encontrado acá, ¿no? Este es el T calculado mayor que el T tablas, por eso cae en la zona de rechazo. Se concluye que se rechaza H0 y por consiguiente se puede afirmar que al 1% de significancia, porque estamos trabajando alfa 1%, existe una relación positiva, ¿no es cierto?, y altamente significativa entre la innovación y la competitividad. En consecuencia, se puede concluir primigeniamente que a mayor innovación se esperaría mayores niveles de competitividad empresarial. Esa sería la conclusión. Pero entonces, acá viene el tema ya de la investigación. ¿Cómo yo voy a redactar esto en la tesis, no? ¿Cómo lo voy a redactar? Entonces, el objetivo general de la investigación fue determinar la medida de relación entre innovación y competitividad, ¿cierto? Eso fue, ¿no? En consecuencia, habiendo calculado el coeficiente de correlación de Spearman entre innovación y competitividad, se puede apreciar que el coeficiente de correlación de Spearman resultó en 0.39, lo cual es correcto, ¿verdad?
Dicho resultado refleja una correlación positiva débil, según la clasificación que hemos visto, entre innovación y competitividad empresarial, ¿no? Además, según el reporte presentado, dicha correlación es significativa al 1%, evidenciando una alta significancia estadística. En otras palabras, hemos rechazado la hipótesis nula y hemos aceptado la alterna al 1% de significancia, lo cual evidencia una alta significancia estadística. Es decir, que la innovación con la competitividad se relacionan en forma directa. A pesar de que esa correlación es débil, ¿no es cierto? Es altamente significativa estadísticamente hablando, ¿verdad? Y en consecuencia yo podría decir, a mayor innovación, probablemente mayor competitividad, ¿no? Nada más. Esa es la única conclusión a la que yo puedo arribar, que las dos variables están relacionándose positivamente. ¿Listo? Entonces, una vez corroborado eso, ahora lo que voy a hacer yo es graficar. ¿Ya? Voy a graficar esto para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo. Gráfico, pongo cuadros de diálogo antiguo y busco dispersión puntos, ¿no? Poniéndole clic se me activa esta otra ventanita y le pongo clic donde dice dispersión simple, le pongo definir, busco variables, ¿no? Eje Y le voy a poner innovación y eje X competitividad, eso lo voy a ubicar acá, los paso acá, ¿sí? Lo pongo a aceptar y me va a graficar esto de acá. ¿Listo? Esta línea no va a salir, esta línea yo lo he puesto, ¿sí? Para ver más o menos la tendencia, pero la nube de puntos, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, me refleja que efectivamente a mayor innovación, mayor competitividad, ¿no? ¿Sí? Me está reflejándome que la relación entre las dos variables es directa, ¿no? O es positiva. ¿Listo? Ahí es donde yo, digamos, termino con el análisis. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hacer ese tipo, digamos, de conclusión, nada más de decir, a mayor innovación, mayor competitividad empresarial, miren todo el camino que hemos recorrido, ¿no es cierto? Ese es justamente el protocolo que yo le llamo, ¿no? Entonces, solamente con este último gráfico, digamos, o con este último resultado, ¿no?, de las pruebas de hipótesis que hemos hecho, yo podría afirmar recién que a mayor innovación hay mayor competitividad empresarial. Pero alguien de ustedes me diría, y de hecho siempre nos hemos preguntado eso, cuando yo era estudiante también yo me preguntaba eso, de que, profesor, ¿por qué, digamos, hacemos todo esto si es obvio que a mayor innovación, si las empresas innovan, evidentemente se van a volver más competitivas? Eso es obvio. Alguien podría decir eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Alguien de la especialidad puede decir eso, claro, porque la innovación tiene que ver innovación en producto, innovación en proceso, innovación en gestión. Si el microempresario, el artesano o el empresario en general es innovador, ¿no? Constantemente está innovando en la calidad de sus productos, en los procesos de producción, en la gestión interna, digamos, de su empresa, evidentemente siempre va a ser más competitivo, ¿no? Va a tener, digamos, mejor competitividad que otros que no están innovando, que se han quedado, ¿no? Alguien podría decir eso. Eso es obvio. La investigación científica justamente lo que demuestra es eso que usted ha dicho que es obvio, que sería como una especie de hipótesis, ¿verdad? Esa hipótesis obvia o esa afirmación obvia que usted está haciendo, lo estamos demostrando con una rigurosidad, ¿ya? Y es justamente la rigurosidad metodológica, la utilización de herramientas estadísticas, ¿no es cierto?, que te hace diferente, digamos, de alguien que no ha estudiado un doctorado, de alguien que no ha estudiado una maestría, o el pregrado inclusive, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú concluyes que efectivamente con este gráfico, a mayor innovación, mayor competitividad, luego de haber explicado todo lo anterior, entonces quiere decir que tú estás haciendo una contrastación de hipótesis rigurosa, objetiva, científica, técnica, ¿no? A eso nosotros apuntamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo interesante de la investigación. Y de hecho, preguntas obvias, nosotros lo contrastamos científicamente y llegamos a la conclusión de que efectivamente la innovación, a mayor innovación, mayor competitividad. ¿Se dan cuenta? Esa es la investigación científica, ¿ya? Entonces, nosotros nunca nos tenemos que acostumbrar a decir lo obvio sin antes haber probado empíricamente los resultados, ¿no? Con una base de datos, con un protocolo
de implementación de cuestionario, de base de datos, de hacer análisis de normalidad, validar el instrumento. O sea, miren, si dan cuenta, todo va paso a paso gradualmente, ¿no? Finalmente tú llegas a este gráfico y ahí sí tú con toda propiedad dices que a mayor innovación, mayor competitividad. Y ese es el resultado, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Con un nivel de significancia, con todo lo que usted quiera. ¿No es cierto? Pero ahí no queda. Esta es una partecita. Esta es una partecita. Pero ahora yo quiero saber, de toda la muestra que hemos aplicado, ¿qué asociaciones de artesanos, o sea, qué asociaciones son más innovadores y por ende más competitivos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Yo quiero saber. Justamente eso viene la siguiente clase, ¿no? Cuando vayamos a hacer prueba de hipótesis de diferencia de grupos. Cuando vamos a diferenciar los grupos y vamos a generar una especie de índice para poderlo comparar. Pues vamos a comparar a los artesanos y decir, esta asociación es más competitiva y más innovadora que estas otras, ¿no? Entonces, ahí sí ya la recomendación de política viene en el sentido de que decir, ¿qué podemos hacer para que estas asociaciones que son menos innovadores, que son menos competitivos, puedan, ¿no es cierto?, mejorar sus niveles de innovación y digamos, parecerse a los que están innovando y tienen mejores niveles de competitividad, por supuesto. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ahí vienen las recomendaciones de políticas, ¿no? Entonces, por eso es que una investigación de nivel doctoral también aterriza en recomendaciones de políticas. Y justamente las recomendaciones de política están amarradas a resultados, ¿no es cierto?, como el que estamos explicando, ¿ya? Esa es la característica de una investigación, digamos, que, digamos, tiene, digamos, esta parte